Patricia Stallings era vendedora en una tienda de bazar a mediados de los años 80. En 1986 conoce allí a David Stallings, cliente frecuente del local, que 2 años después se convertiría en su esposo. En abril de 1989 nace su primer hijo, Ryan. Desde su nacimiento, el niño había sufrido de gastritis crónica. 3 meses después, es llevado de urgencia al Hospital de Niños Cardenal Glennon de Missouri, luego de tener episodios de violentos vómitos que no cesaban y extrema dificultad para respirar. Es internado en terapia intensiva. Los análisis de sangre arrojan como resultado que Ryan tenía en su cuerpo restos de acetona y etilenglicol, un producto químico utilizado principalmente como anticongelante para vehículos automotores. Tanto ese elemento sumamente corrosivo como la acetona, presente en los quitaesmaltes para uñas, son usualmente encontrados en cualquier casa de familia. Cuando se cuestionó a ambos padres si existían estos productos en su hogar, estos confirmaron que sí, e inmediatamente se puso al pequeño Ryan en custodia del Estado para su protección, sospechándose que sus padres habían tenido que ver con el envenenamiento. La policía interrogó a Patricia y a David por separado, y ambos expresaron su sospecha por el otro en las entrevistas. No se levantaron cargos en ese momento. 12 días después de la internación, el pequeño se recuperó favorablemente y fue dado de alta. A pesar de esto, no le fue permitido regresar a casa con sus padres y fue puesto al cuidado de una familia sustituta por los trabajadores sociales. A los Stallings solo se le permitía ver a Ryan una vez por semana y bajo estricta supervisión. Por 5 semanas las visitas se llevaron a cabo sin sobresaltos. A la 6ª semana se le permitió a Patricia quedarse a solas con su hijo por un corto momento. 3 días después, nuevamente el niño sufre otro violento episodio de vómitos. Una vez más fue reingresado al hospital donde nuevamente se le detectó envenenamiento en sangre con los mismos productos. Inmediatamente Patricia fue arrestada y acusada de atacar a su hijo. La condición del niño esta vez era bastante grave, por lo que David intentó solicitar al juez que permitiera a Patricia ver por última vez a Ryan, pedido que fue rechazado. 2 días después de su internación, el 7 de septiembre de 1989, Ryan muere. Aún no había cumplido los 6 meses de vida. Patricia es acusada entonces de homicidio en primer grado y no se le permitió presenciar el funeral de su hijo. Pocas semanas después, Patricia se da cuenta que está embarazada. El 27 de febrero de 1990 nace David Jr. en el Hospital del Condado de Madison. A pesar de que el padre no tenía cargos en su contra, no se le permite llevar al bebé a su casa y en cambio es puesto bajo cuidado del Estado. Apenas 2 semanas después de su nacimiento, el pequeño comienza a mostrar síntomas idénticos a los de su hermano fallecido. El Hospital de Niños de St. Louis finalmente encuentra el diagnóstico preciso que aquejaba a David Jr., un extraño y poco frecuente desorden genético llamado acidemia metilmalónica o MMA. Esta rara enfermedad hace que se genere ácido propiónico en el organismo, compuesto casi idéntico al propilenglicol presente en los anticongelantes. Tanto en los casos de envenenamiento como este proceso de origen genético tienen idénticos síntomas. Afortunadamente, David Jr. se recupera favorablemente, pero a pesar del descubrimiento es devuelto a la familia sustituta hasta finalizar el proceso de investigación. A Patricia no se le permite ver a su hijo mientras dure el juicio por la muerte de Ryan. El fiscal George McElroy estaba convencido de que la mujer había envenenado a su hijo y presentó 4 testigos expertos que apoyaron esa teoría. Su abogado defensor, Eric Rathbone, defendía la muerte a causa de la acidemia genética, pero se desestimó su argumento en base a que no existían pruebas médicas que apoyasen la existencia de la enfermedad en el organismo de Ryan. Sin embargo, en mayo de 1990, la defensa consiguió copias de unas notas escritas por el secretario de la Fiscalía, donde se indicaba que el médico que había declarado la muerte de Ryan sospechaba la posibilidad de que el niño pudiera padecer MMA,
pero que al no haberle hecho las pruebas en su momento, no podía confirmarlo. La fiscalía, pese a esto, argumentó que de todas formas apoyaban el envenenamiento, poniendo el foco absoluto en la visita que los padres habían hecho a Ryan mientras permanecía en custodia. De acuerdo a David, el padre del niño, este había quedado a solas con su madre por menos de 1 minuto. Los fiscales creen que Patricia suministró en ese breve lapso el etilenglicol al bebé a través de una botella. Contra esto, la defensa señala que los síntomas de supuesto envenenamiento comenzaron recién 3 días después de la visita, imposible si el delito se hubiera cometido en el momento que estuvo con Patricia. A esto se contraargumentó diciendo que tal vez los padres sustitutos pudieron no haber notado los síntomas hasta el momento en que se agravaron y los llevaron a la guardia. Finalmente, el 4 de mayo de 1991, Patricia Stallings fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Ryan. Solo pudo ver a su segundo hijo, David Jr., 3 veces desde su nacimiento, y su marido David tiene permitidas las visitas solo 1 vez a la semana. Pero poco después, el curso de los hechos cambiaría dramáticamente. El 8 de mayo de 1991, 4 días después de su sentencia, el caso de Patricia se da a conocer en la serie Misterios sin resolver. El bioquímico William Sly de la Universidad de St. Louis ve el episodio y se ofrece para hacer testeos más profundos sobre la sangre de Ryan y de David Jr., junto con su colega, el Dr. Joe Maker, director del Laboratorio de Estudios Metabólicos de la misma universidad. Los científicos confirman rápidamente que Ryan padecía MMA. Para corroborar la confiabilidad de la investigación llevada a cabo para el enjuiciamiento de Patricia, consultan con la Fiscalía cuáles habían sido los métodos utilizados por ellos para medir las proporciones de etilenglicol encontradas en el cuerpo del bebé. La Fiscalía provee esos datos y cuando el método es analizado y comparado con otros casos, se detecta que las diferencias entre los resultados de una sangre contaminada por envenenamiento y una con el desorden genético son casi imperceptibles y muy fácil de confundir. Casi no hay margen de discrepancia, solo un finísimo análisis puede confirmar la verdad. Ante la solicitud de estos científicos, el doctor Piero Rinaldo de la Universidad de Yale también analizó los resultados y confirmó la sospecha de todos. Ryan había fallecido por MMA. El 20 de septiembre de ese mismo año, y tras el exhaustivo análisis de los facultativos, se dio una conferencia de prensa en la que se anunciaron los resultados y el fiscal desestimó todos los cargos que había levantado en contra de Patricia y la custodia del pequeño David les fue devuelta. En octubre, la familia estaba finalmente reunida. Tiempo después, los Stallings demandaron al Hospital de Niños Cardenal Glennon y al laboratorio que analizó la sangre de Ryan, que llevaron al erróneo diagnóstico de envenenamiento del pequeño por varios millones de dólares. Patricia expone ante los medios su creencia de que el caso estuvo influido por la sombra de otro caso famoso de la época, en que una mujer llamada Paula Sims es acusada de matar a sus 2 hijas. Esta influencia negativa ante la opinión pública ensombreció también el caso de Patricia, alejándolo cada vez más de la verdad. En 1994, el fiscal McElroy se presenta como candidato a la reelección por el distrito de Jefferson, y Patricia Stallings dona $10,000 en apoyo a la campaña de su oponente, Robert Wilkins, quien ese año gana las elecciones. El caso de Patricia Stallings sentó precedente judicial ante casos del mismo tipo en que se confunde la MMA con envenenamiento. La pareja finalmente se divorcia. Lamentablemente, su hijo David Jr. fallece a los 23 años en 2013 y su padre en 2019 luego de una larga enfermedad. Llegamos al final, espero que les haya gustado el caso. Este es un claro ejemplo de cómo los medios y la opinión pública muchas veces tienen más peso aún que la justicia en cuanto a la emisión de opiniones que no siempre son del todo correctas. Se juzga sin saber o solamente por ver las reacciones o
o las características de las personas que se están enjuiciando, y eso no es algo correcto. Y también, bueno, un ejemplo de la impericia de la justicia, que no analizó algo tan delicado como correspondía. Así que bueno, una vez más, la emisión de Misterios sin resolver ayudó o dio luz en pos de la resolución del caso. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.